Muy buenos días, muchachos, tengan todos ustedes, o tardes a la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a empezar a ver la segunda ley de la termodinámica. Nosotros de la primera ley de la termodinámica, básicamente lo que nos dice la primera ley de la termodinámica es que va a haber transferencia de energía, es decir, o más bien no va a haber pérdida de energía. Si yo tengo un proceso, digamos que yo lo dibujo en un diagrama PV, y este proceso es un ciclo, es decir, tiene un punto A y un punto B, perdón, un punto A, y vuelve a regresar al mismo punto A después de una serie de procesos químicos, de procesos físicos, tales como compresiones, tales como expansiones, etcétera, 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 etcétera. Nosotros lo único que sabemos de la primera ley de la termodinámica es que va a haber conservación de energía, es decir, la energía que tenga en el punto A va a ser la misma que la energía que tiene en el punto B. Y para llevarlo a través de todos esos procesos voy a necesitar energía que se va a ir transformando en calor, que se va a ir transformando en trabajo, que se va a ir transformando en energía eléctrica, en expansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera ley de la termodinámica no nos dice absolutamente nada del sentido que tiene esa energía. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros suponemos que esa energía se puede transferir en cualquier sentido, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo podría crear, en este caso, calor de trabajo o trabajo de calor en cualquier sentido. Sin embargo, físicamente hablando, se ha descubierto que eso no es verdad. Si yo tengo una temperatura 1 y una temperatura 2 y la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, la energía o la energía nunca se va a transferir en este sentido. Es decir, nunca va a ir de más frío a más caliente. ¿Sí? La temperatura siempre, o bueno, la energía o el calor siempre va a ser en sentido contrario. Del más caliente al más frío es que se va a ceder la temperatura. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, nosotros observamos que sí tiene un sentido la energía. Y la segunda ley justamente tiene que ver justamente con ese sentido o con ese requisito. ¿Ok? Entonces surge un concepto nuevo que significa un proceso reversible y un proceso irreversible. ¿Sí? Básicamente el proceso reversible, muchachos, es aquel que sigue todas las trayectorias desde un punto A hasta un punto B, ¿sí?, de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Más o menos para que lo entiendan un poquito más sencillo es, si yo tengo un émbolo, ¿sí?, y ese émbolo le empiezo a poner pesitos en la parte de arriba, muy pequeñitos, infinitesimales, ¿sí?, si yo voy quitando o removiendo esos pesitos, va a haber una expansión. Si esa expansión se da lo suficientemente lenta como para que siga cada uno de los procesos de equilibrio, entonces le decimos que ese proceso es irreversible. Reversible. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vuelvo a añadir ese peso, puede regresar a su estado, digamos que, de energía mínima. Entonces, por lo consiguiente, el proceso reversibles o irreversibles tienen que ver con justamente esa trayectoria de equilibrio. Por ejemplo, si yo remuevo completamente todos estos pesos al mismo tiempo, va a haber una expansión. Sin embargo, esa expansión va a ser no va a seguir esta trayectoria, puede ser que siga otra trayectoria completamente distinta. A ese proceso se le llama proceso irreversible, muchachos. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta esos dos conceptos que nosotros tenemos para poder continuar. Vamos a ver ahora un ciclo, y con ese ciclo vamos a tratar de explicar la segunda ley de la termodinámica. El ciclo se le vamos a llamar ciclo de Carnot. ¿Ok? Básicamente el ciclo de Carnot está compuesto, si lo hacemos en un diagrama PV, ¿sí?, de una expansión, ¿sí?, en este caso isotérmica. Posteriormente va a haber en ese sentido. Va a tener dos adiabáticas, donde Q va a ser igual a 0, y vamos a tener procesos isotérmicos.
donde T1 va a ser igual a T2, bueno, le ponemos A, B, C, D, TA va a ser igual a TB y TC va a ser igual a TD. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos absolutamente todo, en este caso todo el sistema, nosotros observamos que calor es igual a trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque U quedamos que solamente es función de que U es independiente, del camino, ¿sí? O lo que es lo mismo, diferencial de U es igual a, es exacta, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, si yo empiezo en el punto A y termino en el punto A, U del punto A es igual a U del punto A. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, si yo hago todo el proceso, sería U del punto A menos U del punto A, esto me daría igual así. Entonces, por lo consiguiente, por la primera ley, nosotros estamos diciendo que el calor es igual al trabajo. Hasta aquí, lo único que nos está diciendo es que todo el calor que yo tengo se puede convertir en trabajo. Sin embargo, vamos a ver si existe algún tipo de restricción con esta aseveración. ¿Okay? Otra manera de dibujar, o otra nomenclatura de dibujar este tipo de ciclos es de esta manera. Bueno, sí, para que más o menos también estén enterados. ¿Ok? Es esta manera que yo puedo tener. Este punto de acá se le llama reservorio caliente y este reservorio frío. ¿Ok? Va a haber aquí una temperatura A, que es la temperatura más alta. Si fijan aquí, la temperatura es más alta que la temperatura B, ¿sí? Y yo voy a generar, o voy a añadir calor para yo poder ir del punto A al punto B, y este va a desechar calor para ir del punto C al punto B. Esto se puede comprobar, muchachos, de una manera muy sencilla, aplicando la primera ley de la termodinámica para que ustedes observen, ¿sí? Si es isotérmico, en este caso, el diferencial de U, porque U es temperatura, es igual, aquí en esta parte de aquí, el diferencial de U, así como que, si nosotros vamos del punto A al punto B, ¿sí? Temperatura es igual a constante, por lo consiguiente, el diferencial de U va a ser igual a 0, me queda que Q es igual a W, ¿sí? En este caso, por la primera ley de la termodinámica que dice el diferencial de U es igual a Q menos W, entonces me queda que Q es igual a W, pero W nosotros sabemos que es igual a P diferencial de B, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, si integramos esta cosa de aquí, nosotros podemos observar que el volumen 2 es mayor que el volumen 1, entonces por lo consiguiente va a tener un signo positivo en este caso, y quedamos, cuando es un signo positivo significa que el sistema absorbe esa calor. Cuando es un signo negativo, dijimos que el sistema libera calor. ¿Ok? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, de esta manera es que sale justamente que este calor va en este sentido y que este calor va en este sentido. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo qué más podemos hacer con esta nomenclatura. ¿Sí? Nosotros sabemos, muchachos, que el punto A por volumen A va a ser igual a PB por volumen B, ¿sí? De aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque temperatura es constante. Suponiendo gas y de agua. ¿Ok? Nosotros sabemos que del punto B al volumen B a la gamma va a ser igual al punto C por volumen B a la gamma. Esto, muchachos, de aquí, ¿sí? Sale cuando yo aplico primero
primera ley de la termodinámica a distintos procesos, tales como el proceso diabático. Voy a hacer una clase única exclusivamente de esto y la voy a subir para que ustedes puedan observar. ¿Ok? Yo aparte sé que del punto C al volumen C va a ser igual a PB volumen D, ¿sí? En este caso del C al D. Y aparte yo sé que el volumen de PB por D a la gamma es igual a PA por BA a la gamma. Es decir, estoy regresando en esta parte de aquí, ¿sí? Si yo hago todo el desarrollo de estas ecuaciones, es decir, todos los términos los multiplico por aquí, todos los términos los multiplico por acá, me va a quedar que PA por BA por PB por BB a la gamma por PC por BC por PD por BD es igual a PB por BB PC por BC a la gamma PD por BB PA por BA a la gamma. ¿Ok? Si yo hago todas las divisiones que yo puedo hacer, por ejemplo, con este se me va, con este se me va, con este se me va, y con este se me va, y solamente me quedan dos volúmenes. Entonces me quedaría que volumen B a la gamma menos 1, ¿sí? Porque este volumen B a la gamma está aquí, lo paso para acá dividiendo, ¿sí? Por B a la gamma menos 1 va a ser igual a volumen C a la gamma menos 1 por volumen A la gamma menos 1. ¿Ok? O lo que es lo mismo, todos absolutamente quedan lo mismo. Voy a continuar en esta parte de acá, que el volumen B por el volumen D va a ser igual al volumen C por el volumen A. ¿Sí? Entonces, por lo consiguiente, yo sé que el volumen B sobre el volumen A va a ser igual al volumen C sobre el volumen D. Entonces llego justamente a esa correlación. Ahora bien, muchachos, ¿sí? En esta parte llego a esta correlación, ¿ok? Entonces yo sé cómo se correlacionan todos los volúmenes dentro del ciclo de Carnot, ¿ok? Lo que yo les decía, por primera ley de la termodinámica, yo sé que el calor 1 va a ser igual a la integral del volumen A al volumen B de nRT sobre T. ¿Sí? En este caso, T1 diferencial de B. Eso simple y sencillamente, primera ley de la termodinámica, no es igual al tráfico, ¿no? Entonces, gas ideal me queda que P es igual a nRT sobre P. ¿Ok? Calor 2 es igual a la integral desde el volumen C hasta el volumen D por nRT 2 sobre P, diferencial de B. ¿Sí? Si yo hago estas integrales, ¿sí? En este caso con los logaritmos, y hago todas las operaciones absolutamente, me queda que Q1 es igual a temperatura 1 entre Q2, que es igual a temperatura 2. ¿Ok? Aplicando estas relaciones y aplicándoselas a estas integrales. Entonces me queda justamente que eso es igual a eso. O escrito de otra manera, me queda que la eficiencia, muchachos, del ciclo 1 menos T1 sobre T2, ¿sí? O lo que es lo mismo, el calor, en este caso 1, entre el calor total del sistema. Me queda que esta es la eficiencia de un ciclo. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que pese que yo tengo un ciclo, ¿sí? En este caso, en donde la primera ley me dice que el calor es igual al trabajo, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque va a haber cierta cantidad de calor, o digamos que hasta cierto punto, cierta cantidad de calor que se va a desperdiciar o va a seguir transformado en calor. Es decir, que el calor producido entre el trabajo asociado, ¿sí? Yo voy a tener una especie de pérdida hasta cierto punto, o lo que es lo mismo, yo no voy a ser completamente eficiente, o no todo el calor que yo produzca se va a transformar en trabajo, ¿ok? Y eso es justamente lo que dice la primera ley de la termodinámica.
aquí hay una eficiencia en ese sentido, ¿ok? Ahora bien, vamos a intentar demostrar esto pensando de la siguiente manera, ¿sí? Voy a borrar esto un poquito. Y voy a decir que el enunciado de la segunda ley lo descubrieron entre dos personas distintas. El primero de ellos fue Kelvin, que él propuso lo siguiente: es imposible construir una máquina térmica tal que Q sea igual a W, ¿sí? O lo que es lo mismo, una eficiencia del 1 o del 100%, ¿sí? Y aparte, Clausius, ¿sí?, hicieron también un enunciado similar. Dice: es imposible una máquina cuyo único efecto es extraer calor de una fuente fría y transformarlo y transmitirlo a una fuente caliente. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, estos dos enunciados justamente tienen que ver con lo que anterior estuvimos viendo, ¿sí? Existe una manera más sencilla de poder vislumbrarlo. La manera más sencilla de poder vislumbrarlo es a través de los diagramas que les he enseñado anteriormente, ¿ok? Como nosotros observamos, ¿sí?, en los diagramas anteriores, si no tenía una temperatura más caliente aquí, un ciclo, ¿sí?, generalmente lo que me daba es que de esta manera yo generaba trabajo y yo tenía aquí calor y calor, ¿sí?, que fue justamente lo que yo demostré con las máquinas de calor, ¿sí? Entonces, si yo quiero generar trabajo, muchachos, yo necesito tener un inicio de ciclo con una temperatura caliente y posteriormente necesito que esa máquina caliente o esa temperatura, aplicarle yo un ciclo, ¿sí? ¿Para qué un ciclo? Para que el diferencial de U sea igual a 0, ¿sí?, en total. Y entonces, muchachos, una parte del calor se va a transformar o se va a pasar, digamos que hasta cierto punto se va a pasar a la temperatura fría o al reservorio de temperatura fría, y yo voy a producir cierto trabajo, ¿sí?, con una eficiencia, como ya se les había dicho, de 1 menos T2 entre T1, ¿ok? Entonces, lo que me dice Kelvin, ¿sí?, básicamente que es imposible construir una máquina térmica tal que Q sea igual a W, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo Kelvin es que si yo quiero construir una máquina de esta manera, es imposible. Es decir, yo tengo un reservorio de temperatura caliente que me genere un trabajo y que a su vez no me genere esta transferencia de calor hacia el reservorio de temperatura fría.
¿Ok? Eso es lo que me está diciendo Kelvin. Y lo que me está diciendo Clausius, ¿sí? Lo que me está diciendo Clausius es que es imposible construir una máquina cuyo único efecto es extraer calor ¿sí? En este caso, extraer calor de una temperatura fría para producir trabajo. ¿Ok? Para producir, perdón, en este caso, sin decir aquí, ¿sí? Para extraer calor, ¿sí? En un solo sentido. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es, el ciclo de Carnot me dice que esta es la forma en cómo trabaja el ciclo de Carnot. Y me están diciendo, Clausius, que esta es la única forma en que puede tener una máquina térmica. Que yo no puedo hacer ni esto, ni esto. ¿Ok? Entonces, ahorita la pregunta es, ¿esto y esto son equivalentes? ¿O esto y esto son dos leyes completamente distintas? Esta ley, básicamente lo que me está diciendo es que no puedo transformar calor en trabajo, que siempre tiene que haber una eficiencia de por medio. Y esto lo que me está diciendo es que yo no puedo pasar o extraer calor de algo frío y pasarlo a algo caliente. Entonces, estas dos, de cierta manera, ¿sí? Matemáticamente pueden existir, pero sin embargo, realmente a través de experimentos vemos que a lo mejor no pueden existir. Entonces vamos a tratar de resolver esa incógnita, ¿sí? De la siguiente forma. Primero vamos a observar si esas dos son equivalentes o no son equivalentes. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos a demostrar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, un truco como de especie de lógica. ¿Ok? Para demostrar, no Kelvin es igual a no Clausius, ¿sí? Y entonces voy a poner esto. Entonces, Kelvin lo que me está diciendo es que, bueno, en este caso, quedaría esto, ¿sí? Quedaría 1. Entonces, si yo hago, muchachos, justamente no Kelvin, ¿sí? En este caso, voy a tener justamente esta parte de aquí, es decir, que el calor se va a convertir completamente en trabajo. Entonces, muchachos, este calor de aquí, ¿sí? Se va a sumar a este calor, entonces por lo consiguiente va a quedar aquí Q1 más Q2. Si yo hago respectivamente todos las ecuacioncitas, o sea, hago todos los balancitos aquí energéticos, yo observo que
no Kelvin es igual a no Clausius, ¿ok? Entonces, por lo consiguiente, puedo decir que Clausius y Kelvin en ese aspecto son iguales, ¿sí? Ahora lo voy a hacer al revés, no Clausius, para ver si es igual a no Kelvin, ¿ok? Entonces, en este caso, voy a tener algo similar. En este caso voy a tener 2, 1, ¿sí? Voy a tener 1, 2. ¿Ok? Entonces, haciendo todos los balancitos, me queda que efectivamente 1 menos 2 entonces me quedaría que en este caso también no Clausius es igual a no Kelvin, ¿ok? Recordando las definiciones de Clausius y de Kelvin, ¿ok? Entonces, por lo consiguiente, nosotros podemos llegar a que la sentencia de Clausius y la sentencia de Kelvin son iguales, ¿ok? Entonces, la primera afirmación que podemos decir o que podemos sacar es que la sentencia tanto de Clausius como la sentencia de Kelvin, Planck, son exactamente iguales, ¿sí? Entonces podemos tratar de que se trata exactamente de la misma ley. No se trata de dos leyes distintas, sino que se trata exactamente de una misma ley. La ley nos dice básicamente entonces que tanto generar una máquina que el único objetivo sea generar en este caso trabajo y convertirlo en el calor, convertirlo en trabajo, no es posible. Y también la sentencia de pasar de una temperatura fría a calor a una temperatura caliente también es exactamente la misma. Ahora bien, hasta ahora vamos, digamos que única y exclusivamente diciendo que esas dos reglas, ¿sí? En este caso, que simplemente se hicieron a través de comparaciones con una máquina térmica, como es el caso de la máquina de Carnot, y que pareciera que esas dos sentencias son iguales, ¿sí? Nos da un sentido lógico junto con los experimentos para decir justamente estas afirmaciones. Si yo tengo, entonces vamos a la última parte, cualquier ciclo en un diagrama PV, ¿sí? Y entonces, muchachos, yo empiezo a pasar isotermas, adiabáticas. ¿Sí? Estos son cursos que puedes hacer. ¿Ok? Son procesos completamente adiabáticos. Si se observa, me queda aquí un proceso que se puede decir que es isotérmico. Si yo tiendo a que estas tiendan a infinito, o sea, tiendan a que la distancia de aquí tienda a ser cualquier ciclo, muchachos, cualquier ciclo puede aproximarse a miniciclos de Carnot o pedacitos de ciclos de Carnot, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, si yo estoy acercando estos miniciclos de Carnot, ¿sí? En este caso, entonces, muchachos, les decía que si nosotros aproximamos con puros ciclos de Carnot muy pequeñitos, cada vez más pequeñitos, recordemos que estábamos diciendo que Q1 entre Q2 era igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Eso lo habíamos sacado justamente anteriormente de las relaciones que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, nosotros lo que podríamos hacer es que Q1 entre Q2 va a ser aproximadamente temperatura. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cada vez más pequeñitos y más pequeñitos y más pequeñitos todos los ciclos. O lo que es lo mismo, muchachos, diferencial de Q entre T va a tender a 0, porque también está pasando lo mismo en este caso con todos y cada uno de los calores.
¿sí? Nosotros vamos a introducir una variable que se va a llamar diferencial de S, que va a ser igual a diferencial de Q entre T, ¿sí? Que esta es la entropía. Ahora bien, como se puede observar, cuando yo aproximo con ciclos reversibles de Carnot, ¿sí? La variable, ¿sí? Va a tender a 0, diferencial de S. Sin embargo, ¿sí? Cuando los ciclos no sean reversibles, ¿esto qué quiere decir? Cuando sigan una trayectoria distinta a la reversibilidad, estos valores van a tender a aumentar, pero siempre van a ser positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que la temperatura, por las anteriores reglas que nosotros estábamos diciendo, es decir, yo no puedo tener un ciclo o yo no puedo hacer que la temperatura fría se transfiera hacia la temperatura caliente. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, de aquí es donde se desprende la famosa regla de las entropías, ¿sí? Que básicamente, justamente, esta diferencial de S va a determinar justamente esta parte de la entropía. Cuando sea un proceso reversible, diferencial de S va a ser 0, ¿sí? Por esta cuestión. Cuando sea un proceso irreversible, diferencial de S no va a ser 0, pero va a ser mayor que 0. No puede ser menor que 0, porque entonces yo estaría violentando el hecho de que se transfiere una temperatura fría a una temperatura caliente. Entonces, por lo consiguiente, siempre yo voy a cumplir esta regla cuando se hable de termodinámica.